Buenas tardes, querida audiencia, bienvenidos, que el Señor les bendiga. Es un placer poder estar por este medio y poder llegar a sus hogares, pero también a sus vidas, con el fin de que puedan conocer de una manera personal al Señor Jesucristo, a Dios hecho hombre, este amor maravilloso que Él ha mostrado, amor a nosotros, seres humanos con defectos, con muchos inconvenientes por naturaleza para llegar por medios propios a Dios. Por eso Dios ha tomado la iniciativa, por eso Dios ha extendido ese puente de amor, de misericordia, enviando al Señor Jesucristo a hacer ese sacrificio perfecto, único y eterno allí en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que crean en Él, que pongan su esperanza, su confianza, aquellos que le obedecen, porque la fe es obediencia en acción. La fe no solamente se dice, la fe se manifiesta, la fe se ve, la fe produce frutos y esos frutos se demuestran en obediencia a la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que creo en Dios y no vivir en la voluntad de Dios porque me estoy engañando a mí mismo, yo me estoy autoengañando. Entonces, la fe verdadera, la fe que es producto del arrepentimiento, de la comunión con Dios, del perdón de los pecados, esa fe se manifiesta en una gratitud que uno tiene cada día hacia el Señor, que hace que cuando uno abre los ojos en su lecho en la mañana, lo primero que hace es poner sus pensamientos y su corazón en ese amor, en esa misericordia que Dios tiene cada día para con nosotros, y es darle gracias porque uno ha recibido por gracia, por misericordia, esa salvación que no merecía, esa salvación tan grande. Y eso es lo que a nosotros nos hace estar acá en este medio, para que ustedes también puedan conocer al Señor Jesucristo, para que ustedes puedan experimentar el perdón de sus pecados, para que ustedes puedan ser convictos bajo el Espíritu de Dios, que es el que los convence, porque uno puede hablar y hablar y hablar y leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero la obra dentro del corazón la va a hacer el Espíritu de Dios. Cuando el pecador escucha el Evangelio, porque Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No viene por el oír ni canciones, ni chistes, ni cuentos, ni anécdotas y testimonios, que a veces los testimonios sirven, pero el pecador se va a convencer cuando escuche lo que dice la palabra de Dios, cuando escuche el Evangelio revelado en la palabra de Dios. Por eso volvemos a repetir que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso es tan importante entonces proclamar lo que la Biblia dice, no nuestra posición, no nuestras ideas, sino ir siempre a la Escritura y tratar de interpretarla a la luz de la misma Escritura, no sacar pasajes fuera de contexto, no manipular las doctrinas bíblicas. Hay tanta confusión hoy en día en cuanto a eso, porque se ha dejado entonces el estudio sistemático, meticuloso de la Escritura, y eso da para confundir muchas veces, ¿verdad? Porque unos creen una cosa, otros creen otra cosa. Lo cierto es que uno tiene que venir con hambre y con sed, y siempre en oración pedirle al Señor que el Señor nos revele su voluntad, que está acá en la palabra de Dios. La palabra de Dios es como un paracaídas. El paracaídas funciona cuando usted lo abre. La Biblia también. La Biblia no es para tenerla en casa cerrada, sino que ella funciona en nuestra vida, funciona en nuestro corazón cuando nosotros nos empezamos a alimentar, espiritualmente hablando, con la palabra de Dios. Y Dios empieza a revelar por medio de la Escritura. Recuérdense que la palabra de Dios, dice la Biblia, es viva, es poderosa, es eficaz. Y también Pablo le dice a Timoteo, escribiéndole allí una carta, su segunda carta, que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para corregir, para enseñar, para redarguir, o sea, para convencer. Si uno quiere convencer, tiene que convencer con la Escritura, no con argumentos humanos. Para convencer, dice, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda buena obra. Pero Dios ha placido que su palabra quede en forma de libro por los siglos de los siglos. En aquel tiempo no había pendrive, no había disco duro, lo que sí había, ya había escritura. Entonces Dios planeó algo práctico, que su palabra quedara en forma de libro. Esto es un libro, sí, pero tiene un contenido divino, de origen divino, que es la palabra de Dios.
Y ha pasado el tiempo, han pasado los años, han pasado los siglos, y aún la palabra de Dios sigue dando fruto en los corazones de aquellos que escuchan, que creen, y que dicen: yo creo lo que la Escritura dice, yo creo que lo que la Escritura me está mostrando es mi condición, que yo necesito de ese Salvador, necesito de ese Cristo, necesito de ese perdón, necesito reconciliarme con Dios, necesito tener esa esperanza de vida eterna. No se termina todo en esta vida es tan corta, es tan efímera, es un pasaje simplemente. La Biblia dice que es vuestra vida sino como neblina que aparece por un poco de tiempo y en otro poco de tiempo desaparece. Y hoy me acordaba de eso, hoy de mañana, porque amaneció una mañana con mucha niebla. Sin embargo, cuando empezó a salir el sol, en cuestión de 2 horas la niebla se disipó completamente. Y así es la vida del ser humano. Aparece, dice Santiago, por un poco de tiempo, y cuando queremos acordar, la vida se nos ha ido. Pero que no se nos vaya la vida, que no se nos vaya la vida en cosas vanas, en cosas frívolas, en cosas que no trascienden, sino que se nos vaya la vida en lo que realmente vale la pena, y es conocer a Dios. Es conocer a Dios, no importa si eres joven, si eres niño, adulto, adolescente, si eres un anciano, con más razón todavía. Si eres un anciano, con más razón. ¿Por qué? La biología dice que ya no tienes tanto tiempo. Lo cierto es que nadie tiene el día de mañana comprado, mis amigos. Y un día dice la Biblia que todos nos tendremos que presentar delante del Creador. Todos nos vamos a tener que presentar. Los creyentes también, si bien para dar cuenta de lo que hicimos con nuestros talentos, para recibir la recompensa, pero tristemente los incrédulos para dar cuenta entonces y luego afrontar el destino eterno, la separación eterna de Dios, en el lago que arde con azufre y fuego, dice la Biblia, por los siglos de los siglos. Y créame, vamos a ser prácticos, no espere a morirse para ver que estas cosas son ciertas. No espere a morirse para ver que estas cosas son ciertas. Como alguien dijo una vez en tono de broma: mire, si todo esto no es cierto, yo no pierdo nada. Pero si esto es cierto, que lo es, entonces pierde toda la eternidad. No espere a morirse para ver que las cosas que trascienden esta vida son verdaderamente ciertas, porque Dios no puede mentir, Dios no puede ni quiere, porque por su naturaleza santa y justa, Dios jamás mentiría. Dice que Él no es como los hombres, ni como los hijos de los hombres, para mentir y para arrepentirse, no. Él dijo, y así entonces se va a hacer. Buenas tardes, Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, don Alberto. El agradecimiento una vez más al Señor, al director también, el saludo cordial, y a la audiencia por permitir, la teleaudiencia, ¿no? Por poder estar visitándoles por este medio, ¿no? Qué linda editorial la introducción del pastor hoy, ¿no? Es profunda, hay que meditar muy seriamente, porque hay un detalle que es que el tiempo pasa muy rápido, y cuando queremos acordar, pasó mucho tiempo y miramos hacia atrás y no parece que hiciera tanto. Sin embargo, hay decisiones que no podemos dilatar, mi amigo. Medite rápido, no precipite los pasos, pero el Señor siempre está dispuesto a recibir a aquel que llegue en necesidad, con un corazón dispuesto a entregárselo al Señor. No es conveniente dilatar este tipo de asunto por ese motivo, mi amigo. Ponga en marcha, arrímese, es momento, es tiempo, el tiempo apremia. Parece que el final del partido demora mucho, pero cuando queremos acordar estamos en los descuentos y se nos fue el partido de las manos. Es lo mismo en este caso, mi amigo. No deje pasar. No es un buen consejo que usted se detenga a meditar largamente, porque las consecuencias son muy tristes y dolorosas. Más si tiene gente alrededor suyo que sabe de esto que estamos hablando y usted no lo ha entendido, lo dilató y le pareció que fue la solución. Quedamos con mucho dolor cuando hay personas que han tomado decisiones que no son de bendición. Y todo eso es un triste recuerdo que uno lleva, porque sabe que en la eternidad no nos encontraremos. Entonces el Señor no juega, y no es hoy sí, mañana más o menos, después veremos, no. Él al sí, sí, y al no, no.
Eso es claro, la Biblia no miente, está muy bien dispuesta para que realmente abramos todo el interior nuestro y pongamos el triperio sobre las mesas, y el Señor va a ir clasificando lo que no está bien y lo que sí, pues de ahí en adelante empieza a cambiar. Como iglesia, estamos en el barrio de Artigas también, en calle 18 de Julio, Pasando Piedras. Al sur, ahí en el Repechito, está la iglesia bautista. Los esperamos, son bienvenidos. Tenemos distintas actividades durante la semana, arrímese a cualquiera de ellas. La iglesia está para eso, para recibirle, para conversar y por qué no profundizar en estas cosas. Estamos reuniéndonos los martes a las 17:30, los miércoles a las 17:30, los sábados a las 10:30 de la mañana está la escuela bíblica para niños y jóvenes, y los domingos es la actividad central a las 17:30. Domingo 17:30, martes y miércoles 17:30. Son bienvenidos, la iglesia es de puertas abiertas, les esperamos. Escuchamos una alabanza, amigos, y regresamos en instantes con ustedes. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, y todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Cántaselo al Señor conmigo, todo mundo. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé
nuevo al Señor. Yo sé que es tu fidelidad que lleva mi vida mucho más allá de lo que puedo imaginar. Hoy yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Me llenas de tu paz. Bien, tenemos la Biblia abierta en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, en el capítulo 10. Vamos a estar leyendo los versículos 5 al 10. La palabra de Dios dice así: por la cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, los cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Tenemos un hermoso pasaje. El escritor a los Hebreos viene contrastando y nos muestra las diferencias radicales entre lo que fue el antiguo pacto bajo la ley mosaica y lo que es ahora el nuevo pacto que Dios ha hecho con la humanidad por medio del sacrificio de la sangre de su Hijo Jesucristo. El escritor a los Hebreos nos dice que aquellos sacrificios que se hacían bajo la ley de Moisés no eran suficientes para quitar nuestros pecados, no eran suficientes, no servían, quedaban cortos, eran inútiles. Todo ese sacrificio, todo ese andamiaje que había en el Antiguo Testamento, sacrificando animales, simplemente apuntaba al nuevo pacto que Dios iba a hacer en ese sacrificio absoluto, perfecto, poderoso, para quitar realmente nuestros pecados, dado que la sangre de los toros y de los machos cabríos, dice, no podía quitar el pecado. Entonces, dice el escritor a los Hebreos, por lo cual entrando en el mundo. ¿A quién se está refiriendo? ¿Quién entró en el mundo? El Señor Jesucristo entró en este mundo. ¿Cómo entró? Bueno, se nos dice ahí que Él tomó forma de hombre. Él se vistió con un cuerpo humano, porque Él dice, por lo cual entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. Más me preparaste cuerpo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios, pero ese Cordero fue destinado para la salvación de este mundo antes de que el mundo fuese fundado. El Señor Jesucristo ya había sido apartado por Dios el Padre como ese sacrificio sustituto por nosotros. Antes de que Dios Todopoderoso creara el mundo, Él ya había apartado a su Hijo Jesucristo para venir a este mundo, tomar forma de hombre, ser un ser humano como nosotros y morir en una cruz. Por eso dice, por lo cual entrando en el mundo. Y Él entró en el mundo en ese nacimiento virginal de aquella joven, María. Él vino a este mundo, nació allí en Belén de Judea, se hizo un hombre como nosotros, y a la edad de 30 años entonces el Señor apareció en la cena pública ahí en la tierra de Israel y empezó a enseñar los principios del reino de Dios, pero también enseñó el camino para llegar a Dios, y Él mismo fue ese camino.
Ese camino, como dice también el escritor a los Hebreos, fue un camino que Él abrió nuevo y vivo, no un camino que no podía acercarnos a Dios como era todo el ritualismo de la ley mosaica. Se quedaban cortos, no podían. Por eso dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. No quisiste, se está refiriendo a todo eso que venían entonces ofreciendo a los judíos bajo la ley mosaica, que todos los años tenían que sacrificar los animales, los corderos, los demás animales. Por eso dice holocaustos y expiaciones. Holocaustos es una matanza a gran escala. Imagínense, matar animales año tras año, era un holocausto. Y sacrificios, expiaciones es sinónimo de sacrificio, tampoco, porque el Señor no se agradaba en esos animales, eso simplemente era una sombra, era un símbolo. Ellos no podían regenerar nuestro corazón, esos sacrificios pasados no podían limpiar nuestros pecados. Y así como los sacrificios antiguos nunca pudieron quitar el pecado, así los sacrificios modernos que el hombre quiere hacer tampoco pueden quitar los pecados. Entonces dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Entonces, ¿qué sacrificio estás haciendo tú para Dios? Hay mucha gente que equivocadamente piensa que está haciendo un sacrificio para Dios para poder entrar al cielo, para poder ser absuelto, para poder ser expiado de sus pecados. Es imposible. Volvemos a lo mismo. El único que tiene ese poder para hacer un sacrificio perfecto fue esa obra tremenda que el Señor Jesucristo hizo allí en la cruz del Calvario, muriendo, derramando su sangre. Nosotros es imposible que podamos hacer sacrificios por cuenta propia para agradar a Dios, para quitar nuestros pecados. Lo único que nosotros debemos de hacer es depositar nuestra fe en ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo. No está basado en nuestro carácter moral, sino en el de otro, los méritos de otro. Y ese otro es la persona del Señor Jesucristo. Es en sus méritos que nosotros tenemos un acceso libre a la presencia de Dios. Cosa que los sacrificios del Antiguo Testamento no podían hacer, porque que la sangre de esos animales no tenía el poder para expiar el pecado del ser humano, y otra que el sumo sacerdote que los ofrecía año tras año era un hombre común y corriente y era sustituto, porque él cuando moría se elegía otro. En el caso de Cristo dice, por ejemplo, el versículo 14, porque con una sola ofrenda. ¿Cuál fue esa única ofrenda? El Señor Jesucristo, una sola vez, dice, hizo perfectos para siempre, no por 2 meses, no por 3 años, ni por 40 años, para siempre. Si usted es un verdadero cristiano, entonces ese sacrificio de Cristo lo ha hecho perfecto, lo ha santificado, lo ha separado para Dios. Eso es lo que quiere decir santificar. Lo ha apartado para Dios y lo ha hecho perfecto para siempre. ¿Por qué? Porque por medio de la fe se me ha acreditado a mi cuenta la justicia perfecta de Cristo. Y mi culpabilidad, Dios entonces la ejecutó en la persona de Jesucristo, y Dios derrama su ira en la cruz del Calvario para entonces experimentar el juicio. Ese juicio que era para mí, ese juicio que era para ti. Pero gracias a Dios entonces por su misericordia, que nos ha vestido con la justicia del Señor Jesucristo. Entonces dice que con una sola ofrenda, y esa ofrenda es la ofrenda perfecta. Yo no puedo hacer más sacrificio por el pecado, yo no puedo dar más ofrenda por el pecado, porque Dios no lo aceptaría. Tenía que venir de alguien que era perfecto. Por eso dice, me preparaste un cuerpo. No había ser humano que pudiera expiar el pecado de otro, porque estaba contaminado con el pecado, pero el Señor Jesucristo no. Filipenses capítulo 2, por ejemplo, rápidamente allí tenemos entonces cómo se hizo esto. Versículo 6 dice, el cual siendo en forma de Dios, está hablando de Cristo, no estimó el ser igual a Dios. Él no se aferró a eso. Dice, como cosa a que aferrarse, sino que hizo lo contrario. Mira lo que hizo el Señor. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, o sea, de esclavo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo. Nadie lo humilló a él. O sea, él se humilló a sí mismo. Dice, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces acá la Biblia misma nos explica cómo fue ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él es esa ofrenda por nuestros pecados.
Él es quien derramó su sangre para que nosotros pudiéramos ser limpiados de nuestras maldades. No es que nosotros, si hagamos esto o hagamos lo otro, nosotros lo que debemos de hacer es venir con nuestros pecados a Él, confesarlos, y entonces dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. E inmediatamente somos santificados para Dios de una manera perfecta, porque ahora Dios nos ve en la justicia de Cristo. Dice entonces, dije, he aquí, vengo. Está hablando el Señor Jesucristo, a Dios el Padre. Oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, y ni pueden agradarle al Señor otras ofrendas, otros sacrificios, otros holocaustos, aparte de su Hijo Jesucristo, que fue perfecto, sin mancha. Dice, no te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, o sea, según la ley de Moisés. Y diciendo, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer lo último. Esa voluntad, mire cuál es que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, hecha, otra vez vuelvo a repetir, una sola vez y para siempre, porque ese sacrificio fue completo, fue perfecto. Por eso el Señor Jesucristo, cuando estaba muriendo en la cruz del Calvario, dice, consumado es, esto es perfecto, no hay que tocarlo, esto quedó consumado de principio a fin. Esa ofrenda no le sobraba nada, no le faltaba nada, era la ofrenda perfecta en la cual hizo propiciación. Dios quedó satisfecho con esa ofrenda que su Hijo Jesucristo en amor se dio entonces por mis pecados y por tus pecados. Ahora esa ofrenda está ahí, uno tiene que tomarla por la fe, uno tiene que creer, uno tiene que venir a Cristo entonces y poner su esperanza, poner su confianza en Él. No importa cómo está tu vida, tus pecados, no espere a que te vaya mejor para venir a Cristo, porque sin Cristo nos vamos hundiendo cada día y cada vez más en el pecado, y las consecuencias son terribles. El sacrificio fue hecho. La ofrenda, que es lo más costoso, ya fue presentada. No tienes que presentar ninguna ofrenda, tienes que traer tu corazón, así como está, no importa tus pecados, pero ven a Cristo, entrega tu vida al Señor Jesucristo. Y dice entonces que esa sangre poderosa que Él derramó en la cruz aún tiene poder para limpiar nuestros corazones y nuestras conciencias de toda mala obra. Y eso solo lo hace cuando nos reconciliamos con Dios, cuando recibimos el perdón de Dios. Y eso es la gracia, eso es la misericordia, recibir lo que nosotros no merecemos. Entonces, querido amigo, ¿qué vas a hacer tú con esta ofrenda que Dios te está presentando? Nada más y nada menos que el cuerpo desangrado en aquella cruz del Señor Jesucristo. Pero eso no es nada. El tercer día ese cuerpo resucitó en poder y en gloria, entonces, para justificarnos a nosotros y hacernos perfectos por toda la eternidad. Si bien acá no somos perfectos, vamos en el proceso, pero Dios ya nos ve en Cristo absolutamente perfecto. Es tremendo la obra que Dios ha hecho. Así que, amigo, te toca a ti ahora. Dios está trabajando por medio de su palabra y su Espíritu Santo, y es nuestra oración que en su gracia, en su misericordia, Dios te toque esta tarde y puedas experimentarle de una manera personal. Muchas gracias, queridos amigos, estamos a vuestras órdenes, que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.